Hermanos, buenas tardes. Hoy es miércoles para mandar la meditación que correspondería al día de ayer. Ayer estuve muy ocupado, no pude enviar este video, pero bueno, hoy meditaremos. Como ya terminamos la carta a los romanos, una carta muy hermosa, ¿verdad? Y vemos ahí al menos teológicamente vimos el pensamiento de Pablo, cuál es su formación, cuál era eh, pues su pensamiento, ¿verdad? Cómo interpretaba él teológicamente la revelación del Señor, ¿verdad? Definitivamente los diferentes escritores tenían un punto de vista. El apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en fin, todos los escritores tuvieron un punto de vista, pero teológicamente coinciden, ¿verdad? Porque es la misma revelación del Señor, ¿verdad? No es opción una, opción otra, no es según tal, aunque se diga el Evangelio según Mateo, según Marcos, etcétera. No son opiniones diferentes, sino son, por decirlo de una forma, lo ven de cierta forma por su experiencia, su cultura, su forma de vida, el llamamiento que Dios les hizo, etcétera, ¿verdad? Por eso vemos que el apóstol Pablo hace mucho énfasis en su llamamiento. Yo persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Y pues el Señor en su gracia, como un abortivo, ¿verdad? Entonces él siente que se le perdonó mucho. Como es el Señor, a que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces el apóstol Pablo agarró el evangelio con aquella pasión, ¿verdad? Y cada uno de los apóstoles tuvo la experiencia, ¿verdad? Cómo el Señor los llamó. Y hoy vamos a ver al apóstol Juan. Eh, si vemos el evangelio del apóstol Juan y vemos sus cartas, sus tres cartas, es muy parecido, ¿verdad? Porque es un pensamiento que él tiene. Si vemos al apóstol Pedro, igual también tiene su característica. Pero, como digo, teológicamente son similares porque es la misma revelación y Dios no le va a revelar a uno una cosa diferente que a otro, ¿verdad? Revelarle la misma situación o del mismo pensamiento en diferentes cosas, ¿verdad? O diferente forma de pensar. Eh, no es versión una y versión otra. No podemos estar haciendo pelear la escritura con la escritura, ¿verdad? Porque la Biblia es una unidad completa. Si Dios lo reveló, si el Espíritu Santo lo reveló, es una unidad completa, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, ¿verdad? Y de paso, pues puedo decir también que por eso los llamados libros apócrifos no entran dentro del canon de la escritura, de la Biblia. ¿Por qué? Porque al leerlos se diferencian en fechas, se diferencian en algunas cosas, ¿verdad? No es una unidad en la escritura. Son valiosos por su valor histórico, pero no valiosos en su sentido teológico, porque no hacen una unidad con la escritura, ¿verdad? Y esa fue una de las principales, pienso yo, que el Espíritu pues iluminó a aquellos que escogieron cuáles eran los libros inspirados y cuáles no, ¿verdad? Donde hubiera una unidad, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más preámbulos, hermanos, vamos eh, a, a meditar sobre el libro o el Evangelio del apóstol Juan, ¿verdad? Y dice, yo estoy leyendo la Biblia
de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Me parece muy, muy buena eh, pues la interpretación, no interpretación, sino ahora sí que la traducción que dan, ¿verdad? Más actual, también más, más español, ¿verdad? En fin. Bueno, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, no comprendieron esta luz, ¿verdad? Y empieza así como todos los escritores de los evangelios, dando por sentado que Cristo es Dios, ¿verdad? Dando por sentado que Cristo es el mismo Dios y que Cristo era el Mesías prometido, ¿verdad? Y aquí viene hablando, pues ahora sí que de la historia de este Mesías, que aquí el apóstol Juan lo llama el verbo o la palabra, ¿verdad? En algunos viene como en el principio ya existía la palabra. Pues es lo mismo, el verbo o la palabra, ¿verdad? El verbo es una acción, la palabra es una acción. Y habla, en el principio ya existía. Ya existía una coexistencia con el mismo Dios, con el mismo Padre, con el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? No como algunas interpretaciones le dan por ahí que en el principio era o fue creado el verbo, fue creada la palabra. Sino, no hay creación para Cristo, ¿verdad? Ahora sí que podemos decir la encarnación, que sí tuvo un principio en la encarnación, que fue hace más o menos 2000 años, ¿verdad? Pero el verbo ya existía, aquí dice, ya existía desde el principio, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. O sea, existía, era una coexistencia de la Trinidad, ¿verdad? Y dice, todas las cosas por medio de Él fueron por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y aquí empieza lo intrincado de la teología, ¿verdad? Cuando el Señor dice ahí en Génesis 1:1, o el escritor dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo dijo, hágase la luz. La palabra, el verbo, ¿verdad? Entonces, por eso dice el apóstol Juan que fueron hechas por medio de él, de la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios, la palabra encarnada, ¿verdad? Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue hecho a través de Jesucristo y por Jesucristo, ¿verdad? Y recordemos que ahí en ese principio decía también que el Espíritu sobrevolaba sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Por así decirlo, en una especie también de creación, ¿verdad? Todo esto de la Trinidad, hermanos, es algo teológicamente difícil de entender. Pero lo damos como un hecho porque en la Escritura está Dios Padre hablando, la palabra de Dios, Cristo, el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas, ¿verdad? La Trinidad estaba participando dentro de la misma creación, ¿verdad? Y aquí da por sentado el apóstol Juan, perdón, que Cristo ya existía, que la palabra era Cristo mismo, ¿verdad? Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
¿Y quién nos dice Cristo? Ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Esa luz que es Cristo, al creer nosotros en Cristo, somos luz en el mundo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, o nosotros en Cristo, ¿verdad? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas hablando de la humanidad misma, ¿verdad? Que vino Cristo y vemos todos los evangelios, como Jesús peleándose con los fariseos, peleándose con los saduceos, con los líderes religiosos, ¿verdad? Cómo se le oponían. Las tinieblas no lo comprendieron. Y bueno, pues es parte de... y ahí en Lucas dice, Lucas 19:10, dice el Señor que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos al verbo de Dios, la palabra de Dios, y dice, en él estaba la vida. Estaba desde un principio, no estaba en el pasado y ya no está en él, sino estaba en ese principio la luz, la vida, estaba desde el principio la vida en él, y dice, la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Y bueno, empieza a hablar de otro hombre aquí, el apóstol Juan. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. No confundamos al apóstol Juan con Juan el Bautista. Juan el Bautista es este del que está hablando el apóstol Juan. Este Juan vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos que creyeran por medio de él, vino a dar testimonio de la luz Juan el Bautista, ¿verdad? Y mucha gente creyó en Cristo a través de Juan el Bautista. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todos los hombres, ¿verdad? Existía la luz verdadera. ¿La luz verdadera cuál era? La palabra, el verbo, Cristo, ¿verdad? Era la luz desde el principio, ¿verdad? Y dice, al venir al mundo alumbra a los hombres. Y es alumbrado el mundo todo el mundo por Cristo, pero el que es luz es aquel que cree en él nada más. Recordemos aquel pasaje de Juan 3:16, que luego lo vamos a ver, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el que cree en Cristo es luz del mundo. Y no por sí mismo, sino como la luna refleja la luz del sol, así nosotros reflejamos la luz de Cristo, ¿verdad? Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. O sea, ahora está hablando otra vez de Cristo. Primero habló del verbo, de Cristo, del Mesías. Luego habla de Juan el Bautista y vuelve a retomar el hablar de Cristo, porque ese es el principal fin de este evangelio. Él estaba en el mundo, Cristo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Fíjense, aquel mundo que fue creado por él, por su palabra, fue creado el universo, fue creado todo, fue creado el hombre, pero cuando viene al mundo, se personifica, el mundo no lo conoce. Qué triste, ¿verdad? El creador viene, se presenta a su creación, y su creación lo rechaza. No cree en él.
Y otro hermano decía, ahora que veíamos pues el nacimiento, ¿verdad? Aquel que creó al hombre y a la mujer viene y es nacido de una mujer. Aquel como dice Salomón, dice la Escritura, no pueden contener la presencia de Dios, pudo ser contenido por la matriz de María, ¿verdad? Pero no por María, sino por el poder de Dios, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Bueno, originalmente el plan era pensado para el pueblo de Israel, aunque el pensamiento original no era en exclusividad del pueblo de Israel. Ese pueblo fue el que lo rechazó. Y el apóstol Pablo, cuando vemos ahí Romanos, habla de que tuvieron un gran privilegio, que fueron los guardianes de la palabra de Dios. ¿Verdad? El canon del Antiguo Testamento que tenemos es el canon judío. Fue ese el gran privilegio que Dios les dio. Pero como vimos ya, es que todo el creyente en Cristo es hijo de Abraham. Tanto gentil como judío, somos hijos de Abraham. Porque somos un solo pueblo. Entonces, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, y como dice aquí anteriormente, el mundo no lo conoció. Su creación no conoció al Creador, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen en Cristo, se les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y viene pegado aquí, dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. El que le recibió no la recibió por decisión propia, ¿verdad? Lo recibió porque llegó el Señor a él. Fue recibido por él. Porque el Señor se presentó. Y se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y explica aquí quiénes son esos, aquí el apóstol Juan. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre. ¿Quiénes? Los que le recibieron, no lo recibieron porque haya sido su voluntad, ni voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. Llegó Dios a nosotros y lo recibimos. No hubo forma de rechazarlo. Muchos lo rechazan porque no es momento o simplemente no son llamados a ser hijos de Dios, ¿verdad? Y bueno, aquí dejamos este párrafo, ¿verdad? Hablando de esos dos hombres, de Cristo mismo, de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista fue mencionado allá en el libro de Malaquías, en el último capítulo de Malaquías. Les enviaré, ¿verdad? Enviaré al precursor para que predique, para que prepare el camino. Porque si él no va, yo voy a destruir el mundo totalmente. Alguien muy importante. El precursor, aquel que venía hablando de la luz que venía atrás de él, aquel mismo Cristo, ¿verdad? Cristo que venía atrás del apóstol de Juan el Bautista. Juan el Bautista venía predicando, avisando, ya llegó el Mesías, ya viene el Mesías, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Y vuelve a retomar el tema, que ya no suelta ese tema de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba en el mundo, creó el mundo, pero el mundo
no reconoció a su Creador. Pero bendito Dios que a los que le recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no fue mi voluntad, no fue tu voluntad, no fue voluntad de la carne ni voluntad de hombre, sino voluntad de Dios que lo recibiéramos en nuestra vida, en nuestro corazón. Pues que el Señor los bendiga, hermanos, y los guarde. Y estamos iniciando la meditación en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que el Señor los bendiga